Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva programación. Gracias por su participación. Pues iniciamos sin más. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut a nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio contra iniquitiam ed insidias diaboli est oppressidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maleosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrudem. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Muy bien, entonces, la temática de este día es de suma importancia. Iglesia versus la antiiglesia. Esta nueva iglesia sinodal avanza a toda máquina bajo el hombre de blanco del Vaticano. Recordemos lo que decía ya el cardenal Wojtyła. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Estamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. No creo que el ancho círculo de la iglesia estadounidense ni el extenso círculo de la iglesia universal se den clara cuenta de ello, pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Pero la confrontación sigue ahí y la presencia de Satanás en la historia habrá de hacerse más fuerte a medida en que el hombre y la sociedad se alejen más de Dios, hasta llegar a un grado tal en que, como dijera la Madre de Dios en 1917, durante sus apariciones en Fátima, todo parezca perdido. Lo dijo el futuro Juan Pablo II el 9 de noviembre de 1976. Ok, muy bien. Pues lo tienen en pantalla, les recomiendo a los que pueden leer inglés o pueden traducirlo. Lo que nos dice es que una nueva, entre comillas, iglesia sinodal está trabajando full steam, es decir, a todo vapor, bajo el hombre de blanco en el Vaticano. Y nos dice que esta inversión de la estructura jerárquica y la democratización de la iglesia allanarán el camino para el derrocamiento de todo el orden moral establecido por Dios. Es un artículo de LifeSite News, como pueden ver. El original está en inglés. El autor es el padre Enoch, que obviamente es un seudónimo, ya que hoy por hoy los sacerdotes que son católicos, no estoy diciendo que sean tradicionalistas ni nada por el estilo, simplemente católicos, están siendo perseguidos. Y no solo eso, sino incluso internados en clínicas de recuperación psicológica, con todos los agravantes de esto. Este sacerdote obviamente escribe usando el seudónimo de Padre Enoch. En algún programa nosotros avisábamos de la investigación que se hizo en Estados Unidos sobre esta situación. Si mal no lo recuerdo, el último fue el Padre Altman, que no era él, era otro sacerdote. Él dio su testimonio en un programa en el internet, en un sitio católico, donde por haber dicho y defendido lo que la iglesia siempre ha defendido, su cardenal en ese entonces era, mejor dicho, su jefe supremo en ese momento era el cardenal Cupich. Él mandó una delegación de dos sacerdotes con un enfermero y lo iban a llevar a una clínica por demencia. Obviamente él logró escapar y fue a la casa de sus padres. Eso terminó ahí, pero para que nos demos cuenta la situación en que se hallan algunos sacerdotes en algunos países, no en todos, en Estados Unidos particularmente. En el resto, pues son tratados, como dije alguna vez, como perros, peor que animales,
los degradan, los abandonan totalmente a su suerte. Entonces tengamos caridad para con ellos, pero también motivémosles a que no se desanimen, a que no tengan miedo, que esto no debe ser causa de temor, sino al contrario, de motivarnos realmente a ser esos mártires que estamos llamados a hacerlo. Bien, entonces el padre Enoch nos dice, debido a la importancia de lo que él denuncia, voy a seguirlo obviamente en esta su primera entrega, porque van a ser varias, paso a paso, pero he quitado algunos títulos que no expresan la realidad. Este artículo apareció el martes 24 de febrero. Bien, dicho esto, es una primera nota, ¿no?, de un ensayo de 5 partes, insisto, escrito por este padre Enoch, sacerdote que escribe bajo seudónimo. En mi libro, dice el padre, El caballo de Troya, explico cómo Francisco usó el papado para intentar transformar la Iglesia Católica en una institución del nuevo orden mundial que adopta una agenda woke. Hago un paréntesis. Para los que no saben, el wokismo es una secta cruel y peligrosa. La lógica natural del wokismo es destruir las vidas de personas de ambos sexos, de todas las razas, y si es necesario, de todas las edades. Todo para impulsar una agenda ideológica que de otro modo sería inviable. Ustedes están viendo, hemos colocado en el canal de Telegram esos videos de Argentina penosos de jóvenes, cómo son manipulados hoy por hoy, y haremos tal vez un programa al respecto, pero no solo la cuestión psicológica, es también biológica. Sí, sí, escucha, vas a la facultad, me dijiste, ¿no? Sí. Sí, a la facultad vas. Voy a la UBA. ¿Vas a la UBA? ¿Estudias? Veterinaria, iba a decir. Psicología. Psicología. Sí. ¿Y cuando se burlan te molesta? ¿Cómo? Cuando se burlan, ¿te molesta mucha burla? No del todo. O sea, me ofende más que nada las amenazas y los comentarios de odio que estoy recibiendo. ¿Ah, sí? Sí, y me preocupan mucho y a mi familia también. Pero entiendo que no están comprendiendo cómo es realmente. Sí, como bueno, decía recién, se están viralizando cosas que no nos representan. Che, esto entiendo que ven el peor lado y obviamente es lo primero que toman y piensan que todos somos así. Con lo que se colocaron en el brazo, los viales tenían componentes que están destruyendo su sistema inmune, su sistema nervioso, y están llevándoles a esas tomas de decisiones radicales en que ahora se sienten animales, bestias, en algunos casos, perros, lobos, etc. Este wokismo ha sido descrito por sus críticos como el uso omnipresente de la raza y en menor medida del género para sustituir la meritocracia y así garantizar la igualdad de resultados. La implementación de esta ideología se traduce en acciones reparadoras para recompensar a los del presente, expiando las injusticias cometidas contra otros en el pasado. Poder, no equidad, es el credo. En resumen, la conciencia social no se trata de bondad, igualdad, justicia ni moralidad. Es la agenda de poder de la élite de todas las razas. Por diferentes razones manipulan el juego para su propio beneficio, sin importarles quién sufre. Y para esto hay series ya de televisión donde hacen que los jóvenes se identifiquen, es decir, les llevan a esa libertad, entre comillas, de que ellos pueden actuar como sienten. En el programa de los lunes sobre el catecismo del modernismo vimos o estamos viendo cómo esta estrategia de sobremotivar los sentimientos tiene fatales consecuencias en la fe y en la vida práctica. Bien, seguimos con el artículo del padre aquí en pantalla, del padre Enoch. Dice, su estrategia fue doble. Primero, usar el documento final del sínodo sobre la sinodalidad emitido el 26 de octubre de 2024 para revertir la estructura jerárquica de la Santa Madre Iglesia, tal como Cristo la fundó, y segundo, reemplazarlo con una forma democrática de gobierno, como una pirámide invertida. Si ustedes pueden ver en pantalla, van a observar que el padre ha colocado unos números para que ustedes puedan dirigirse, si necesitan investigar más a fondo, a unos links, obviamente con toda la información que él está hablando, ¿no?
Esta inversión, nos dice, de la estructura jerárquica y la democratización de la Iglesia allanarán el camino para el derrocamiento de todo el orden moral establecido por Dios y revelado en las Escrituras y la tradición, y dado a conocer por la ley natural, con el objetivo final de aceptar la sodomía, ya saben ustedes, homo antinatural, como una forma lícita de expresar amor y afecto humanos. De hecho, como observó su eminencia el cardenal Gerhard Müller, quien asistió a todas las reuniones de ambas sesiones del sínodo sobre la sinodalidad de octubre del 2023 al 2024, este nuevo formato, el proceso sinodal, como se le llama, se utilizó como un medio para socavar la estructura jerárquico-sacramental de la Iglesia y reemplazarla por una pirámide invertida de gobierno. En una entrevista, nos dice, del 27 de octubre del 23 con el periodista Edward Pentin, el cardenal Müller dijo: al final, todas estas llamadas reflexiones sinodales tienen como objetivo prepararnos para aceptar la homosexualidad. Entonces continúa el texto. ¿Cuál es el medio para lograr este gran reinicio eclesial? La sinodalidad. Un término novedoso junto con su adjetivo sinodal, que, como señaló astutamente su eminencia el cardenal Raymond Burke, no tiene historia en la doctrina de la Iglesia. Es un término para el cual no existe una definición razonable. La sinodalidad y su adjetivo sinodal se han convertido en lemas tras los cuales se está gestando una revolución para cambiar radicalmente la autocomprensión de la Iglesia. Como demuestro, continúa el padre, meticulosamente en mi libro El caballo de Troya, el plan para desmantelar la estructura jerárquica de la Iglesia se expone claramente en el documento final, con la letra de F, o FD en inglés, del Sínodo sobre la sinodalidad, publicado el 26 de octubre del 24, al final de la segunda sesión del Sínodo. Ese mismo día Francisco decretó que el documento final formara parte de su magisterio ordinario. Hago un paréntesis a este texto. Para ustedes que están, particularmente para los que están siguiendo a pie escada al Papa y que dan la vida por el Papa, es una papolatría, sepan que el magisterio ordinario se refiere a la autoridad docente cotidiana del Papa y los obispos en comunión con él, como lo describe Pío XII en Humani Generis. Requiere la adhesión de los fieles católicos, actuando como guía coherente para la fe y la moral, como en el contexto de la doctrina pastoral o tradicional. Es decir, lo que él diga ustedes tienen que obedecer. Si no, están obviamente como sedevacantistas. Si no obedecen al que ustedes piensan es Papa, son sedevacantistas. Sigo con el documento. Según el DF, la nueva Iglesia sinodal funcionará de forma democrática en la que todos, incluidos los no católicos e incluso los no cristianos, ojo, participarán en un viaje interminable de caminar juntos. Participarán en un diálogo constante y una escucha compartida, mientras afirman blasfemamente que son guiados por el Espíritu Santo. A pesar de que su consenso sobre diversas cuestiones morales y doctrinales se opone a la clara enseñanza de Cristo y a la enseñanza perenne de la Iglesia Católica bajo la guía infalible del Espíritu Santo. En términos teológicos, esto viola la analogía de la fe, ya que contradice lo que la Iglesia ha sostenido y enseñado constantemente, la fe inmutable de la Iglesia. Sigue el texto. Además, según Francisco y el documento final, en la nueva Iglesia sinodal, los obispos, junto con sus sacerdotes, están prácticamente despojados de su autoridad pastoral para enseñar, gobernar y santificar. De modo que en lugar de guiar al rebaño, se les exigirá al estilo modernista que lo sigan. Pero todo esto es en realidad una cortina de humo, ya que quienes ostentan el poder eclesiástico y controlan el proceso sinodal, mientras afirman gobernar según la voz del pueblo, entre comillas,
al estilo de Robespierre. Ojo con este autor, Robespierre, van a ver quién es. Utilizarán el proceso para implementar sus propios intereses sin tener en cuenta la palabra revelada de Dios, la enseñanza de Cristo que nos ha llegado a través de las Escrituras y la tradición. En realidad es anticristiano y antieclesial. Hago un paréntesis a este texto del Padre. Maximiliano Robespierre, lo pueden buscar ustedes, fue un abogado, escritor, orador y político francés, apodado el incorruptible, entre comillas. Fue uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa, miembro de los Jacobinos y del Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el período revolucionario conocido como el Terror. El estilo de Maximilien Robespierre se caracterizó por ser el de un revolucionario incorruptible, rousseauiano, combinando una retórica elocuente sobre la igualdad y la justicia social, con un uso implacable del terror para defender la República. Basado en la Ilustración, especialmente en Rousseau, buscaba una república virtuosa, donde la soberanía popular y la igualdad civil fueran pilares fundamentales. Creía fervientemente que el terror sin virtud es desastroso. La virtud sin terror es impotente. Esto se tradujo en una política radical donde la guillotina era una herramienta necesaria para neutralizar a los enemigos de la revolución y proteger la seguridad pública. Cierro paréntesis. Bien, seguimos con el texto del Padre. Solo tenemos que observar las maquinaciones del camino sinodal alemán para ver cómo se desarrollará esto, algo que analizo en mi libro Caballo de Troya. Pues si no han sabido, yo coloqué en el sitio de Telegram, la información sobre que los obispos alemanes, la Conferencia Episcopal Alemania, eligieron a su nuevo líder, que directamente rechaza las enseñanzas de la Iglesia, tanto de la Sagrada Escritura como de la tradición sobre el sodomismo. Este es el famoso ya obispo alemán que estará a cargo de toda la Conferencia Episcopal de Obispos. Estos obispos alemanes obviamente eligen a su nuevo líder que rechaza, insisto, las enseñanzas de la Iglesia. El obispo Heiner Wilmer, partidario es del camino sinodal, votó a favor de documentos que afirman falsamente que la actividad sodomítica no es pecado y piden bendecir las uniones homosexuales. La Pontificia Comisión Bíblica ha cumplido un encargo del Papa a publicar un estudio de las Sagradas Escrituras desde el punto de vista antropológico. El resultado es este volumen, ¿Qué es el hombre? Tiene 4 capítulos y 330 páginas. En él se pueden encontrar reflexiones sobre qué dice la Biblia sobre cuestiones polémicas actuales. Por ejemplo, sobre la homosexualidad se expone que en los textos sagrados se distingue el pecado del pecador. Dice que la Biblia no habla de la inclinación erótica hacia una persona del mismo sexo, sino que solo se habla de los actos homosexuales que reciben una valoración negativa. También recuerda ejemplos paradigmáticos como el de Sodoma, cuyo mayor pecado no eran los desmanes sexuales, sino el rechazo del extranjero. El documento señala que el pecado de los habitantes de Sodoma era utilizar el sexo como medio para abusar del otro y someterlo. Es un video que lo hizo Rome Reports, que siempre me he preguntado quiénes son ellos, porque aparentemente son una empresa privada, pero son más papistas que el Papa en relación a que son una maquinaria de marketing del Vaticano. He tratado de investigar, hay muy poca información sobre ellos, pero hay cosas incongruentes en cuanto a cómo se sostienen económicamente. Si no venden publicidad, tienen cantidad de millones de dólares para su funcionamiento y son la mano derecha del que se siente en el Vaticano. Pero ahí presentaban, obviamente, de este nuevo desarrollo teológico sobre que, analizando por pedido de Francisco los textos tradicionales y de la Iglesia en las Sagradas Escrituras, sino más bien hablaba de la acogida a los emigrantes. Por eso
Dios hizo lo que hizo. Es decir, es una aberración, es una estupidez, pero los que se creen católicos y están con esta nueva iglesia, con esta falsa iglesia, saltan de gozo. Bien, sigue el padre Enoch. Según una directiva de Francisco de marzo de 2025, la Iglesia está planeando ahora una asamblea eclesial post-sinodal en el 2028. En efecto, será el Concilio Vaticano III, para implementar plenamente el documento final del sínodo sobre la sinodalidad y transformar así la Iglesia de Cristo en una entidad sinodal. Con la muerte de Francisco, el bastión sinodal pasó a León XIV, quien recién salido de las puertas del cónclave papal, el 8 de mayo de 2025, en su primer discurso a su rebaño mundial desde la Logia del Vaticano, habló de cómo queremos ser una iglesia sinodal. Como explico al final del Caballo de Troya, y demostraré en este ensayo de 5 partes, León XIV parece estar plenamente comprometido con la implementación del documento final del sínodo sobre la sinodalidad. León expresó su firme compromiso con la implementación del documento final a menos de un mes de su pontificado en un discurso del 26 de junio a los miembros de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. En él afirmó que la sinodalidad es un estilo, una actitud que nos ayuda a ser iglesia, fomentando auténticas experiencias de participación y comunión. Esto es modernismo puro, condenado por el Papa Pío X en Pacendi Domine Gregis, que define las herejías del modernismo. ¿Es el obispo, dice, sacerdote o católico promedio, capaz de descifrar esta neolengua sinodal? ¿Qué significa fomentar auténticas experiencias de participación y comunión? ¿Y cómo este proceso sinodal, como se le denomina, nos ayuda a ser iglesia? En contraposición a ¿qué a no ser iglesia? Luego, bueno, ya sabrán, todos los que queremos ser católicos no somos iglesias, y todos los que hablamos claramente de las enseñanzas desde los apóstoles hasta, obviamente, el Concilio de Trento, somos no católicos. Somos, y peor si es que nos atrevemos a asistir a la Santa Misa de siempre, pues ya nos caen los anatemas, las excomuniones y no paran. Bien, hecho este paréntesis, continúo. Luego, apenas 2 semanas después, el 7 de julio, se publicó un resumen del documento final bajo la autoridad de León, bajo el título Caminos para la fase de implementación del sínodo, que insistiría hasta la saciedad en la necesidad de profundizar en el conocimiento mediante la experiencia compartida y la escucha mutua. En este documento titulado Caminos, nos enteramos de que León XIV encargó 2 nuevos grupos de estudio para tratar, respectivamente, temas de liturgia, ojo, y conferencias episcopales. Estos, continúa el padre, junto con otros grupos de estudio asignados para tratar diversos temas, por ejemplo, véase la discusión más adelante, insisten en que el Espíritu Santo los guiará en sus debates y en cualquier propuesta que presenten. Como regla general, cuando quienes ocupan puestos de poder y autoridad se niegan a expresar claramente sus intenciones, sus objetivos concretos y sus metas específicas, deberíamos ser muy reticentes a confiar en lo que dicen. De hecho, deberíamos ser desconfiados y estar en guardia. ¿No es este el propósito de un caballo de Troya? Aparentar benignidad para poder cruzar las puertas y causar daño es en realidad algo completamente distinto, una serpiente en el jardín. Continúa el documento. Avanzamos rápidamente hasta el domingo 26 de octubre de 2025. León XIV ofreció la Santa Misa con motivo del jubileo de los equipos sinodales y los órganos de participación en la Basílica de San Pedro de Roma.
Su homilía merece un análisis cuidadoso y crítico, algo que pretendo ofrecer en este ensayo. Utilizando el documento final del sínodo como clave hermenéutica para comprender lo que dijo a los participantes del equipo sinodal que asistieron a la misa ese día. En las palabras de apertura de su homilía, que fue transmitida a todo el mundo, por ejemplo en EWTN en los Estados Unidos, habló de cómo en el contexto del año jubilar y la sinodalidad, estamos invitados a contemplar y redescubrir el misterio de la Iglesia y a ser conscientes de que la Iglesia no se identifica simplemente con jerarquías y estructuras. Continúa el Padre. Si bien es cierto que la Iglesia abarca más que su jerarquía y estructuras, ¿cuál podría ser el motivo de León para enfatizar este punto en la misa en esa ocasión? ¿Será acaso para indicar un plan para transformar la Iglesia jerárquicamente constituida por Cristo en una organización sinodal, donde todos, como solía decir Jorge Mario Bergoglio, tengan voz sobre la doctrina y el gobierno de la Iglesia? En la parte final, el Padre dice: considero que las palabras que le siguen en su homilía de León se prestan a tal interpretación. Consideremos, por ejemplo, al contemplar el misterio de la comunión eclesial, también podemos comprender el significado de los equipos sinodales y los órganos de participación. Expresan lo que ocurre en la Iglesia, donde las relaciones no responden a la lógica del poder, sino a la del amor. El Padre pregunta: ¿de verdad? Contemplar el misterio de la comunión en la Iglesia, es decir, la unión de los miembros del cuerpo místico de Cristo entre sí en el Espíritu Santo y por medio de Cristo mismo en la Eucaristía, nos permite comprender el significado de los equipos sinodales y los órganos de participación. ¿Cómo puede precisamente contemplar los primeros ayudarnos a comprender mejor el significado de los segundos? Especialmente cuando ni siquiera tenemos una definición clara de sinodalidad y de su adjetivo sinodal, ni sabemos cuáles son sus objetivos aparte de usurpar la autoridad divina de los obispos para enseñar, gobernar y santificar y socavar la autoridad de los pastores y sacerdotes en las parroquias que asisten a los obispos en esta santa tarea, todo lo cual se explica en el documento final. Otra pregunta que se hace el Padre: ¿nos pide realmente León que creamos que cuando estos equipos sinodales, probablemente compuestos en su mayoría por laicos, cuidadosamente seleccionados, siguiendo el modelo del camino sinodal en Alemania y el sínodo sobre la sinodalidad que le siguió, se reúnen y comparten sus experiencias y opiniones? ¿Son ellos quienes auténticamente expresan lo que ocurre en la Iglesia? Y que esto se debe a que cuando se reúnen y comparten sus experiencias, sus relaciones no responden a la lógica del poder, sino a la del amor, sea lo que sea que esto signifique. Y debemos creer también que la enseñanza y el gobierno del Papa y los obispos, asistidos por sus sacerdotes, así como todo lo que ocurre en la vida parroquial, enseñar la fe católica, oír confesiones, ofrecer la misa diaria y dominical, predicar y administrar la Sagrada Eucaristía, toda esta digna actividad no se realiza en un servicio amoroso al rebaño de Cristo, sino que fluye más bien de una llamada lógica del poder. León XIV propone entonces el proceso de sinodalidad para sortear esta desagradable lógica del poder. La primera lógica del poder, para recordar la constante advertencia de Francisco, es una lógica mundana. La regla suprema en la Iglesia es el amor. Nadie está llamado a dominar,
Todos están llamados a servir. Nadie debe imponer sus ideas. Todos debemos escucharnos mutuamente. Nadie está excluido. Todos estamos llamados a participar. Nadie posee toda la verdad. Todos debemos buscarla juntos y en humildad. Hagamos un paréntesis antes que nos dé un ataque al corazón. Esto, por decirlo poco, será la institución de la tibieza, de los tibios y de los cobardes. Esto es herético. Nosotros sabemos la verdad. Jesús, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto a través de Él. La Iglesia posee la verdad porque posee a Jesús. Jesús instituyó la Iglesia sobre la roca, sobre Pedro. Hubo sucesión apostólica de los apóstoles, que eran los primeros obispos, y la gente que ellos determinaron colocando sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo venía al sacramento de la orden. Y ellos a su vez pusieron sus manos sobre los sacerdotes, como sobre los diáconos, y la Iglesia evolucionó de ahí con su sucesión apostólica. Negar esto, por decirlo poco, nos aleja del catolicismo, nos hace apóstatas. Bienvenidos los que van a seguir a esta antiiglesia, pues a la iglesia del anticristo. Sigo con el texto del padre Enoc. ¿Cómo interpelar estas declaraciones? Recordemos la intención declarada de Francisco de invertir la estructura jerárquica de la iglesia mediante la sinodalidad y su plan para implementar este demoníaco plan, modificando la forma en que obispos y pastores ejercen su autoridad pastoral. Lo que incluye seguir a la porción del rebaño de Dios confiada a su cuidado. Son algo que se explica completamente en el documento final del sínodo. Francisco, ojo, advirtió contra oponer la jerarquía a los pobres fieles laicos. Es decir, no escuchar ni seguir a los laicos en el nuevo paradigma sinodal será algo grave. Un paréntesis. Es decir, los obispos siguen a sus ovejas, a su rebaño. Los eclesiásticos son los pastores. Y si no les han enseñado en el seminario, los pastores no siguen a su rebaño, ellos lo dirigen. Y no somos iguales. Continúo con el texto del padre Enoc. Y la afirmación de León, nadie está llamado a dominar ni a imponer sus ideas, es una descripción degradante e injusta del ejercicio del gobierno pastoral por parte de los obispos en las diócesis y de los pastores conscientes en las parroquias. Hago un paréntesis. Pues en esta situación entrarán aquí todos aquellos obispos, sacerdotes tradicionales o simplemente católicos. Y vamos a ver una noticia igual del día de hoy, de la expulsión de un católico solo por ser católico. Lo vamos a ver, la noticia igual está en LifeSci News. Pero pongan esto en el contexto de lo que están viviendo algunos sacerdotes que son perseguidos, eliminados o cancelados por, según León XIV, imponer sus ideas. Además, decir que todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a participar, entendido como que nadie está llamado a ejercer autoridad en el gobierno, esto ya es documento del Padre, es por un lado un llamado a transformar la Iglesia en una democracia popular, la protestantización de la Iglesia. Y por otro, es ingenuo e irrealista, pues si todos tienen voz, ¿cómo se puede llegar a una decisión o en la práctica lograr hacer algo? Hasta aquí el texto del Padre en la primera parte. Les invito a los que pueden, éntrense en LifeSci News. Lo tienen aquí, vamos a ver, está cargándose. Arzobispo despide a católico tradicional tras hablar abiertamente sobre el sionismo. La arquidiócesis de Detroit no ofreció una explicación clara, pero el momento lo dice todo. Enders, el señor Joe Enders, hizo lo que todo católico debería poder hacer.
defendió públicamente las enseñanzas de su iglesia. Días después fue puesto en licencia administrativa. El miércoles de ceniza fue despedido. Esto en la arquidiócesis de Detroit. Ahí tienen al obispo. La arquidiócesis de Detroit no ofreció una explicación clara, pero el momento lo dice todo. Enders había aparecido en un programa de opinión católica y había publicado en redes sociales sobre el sionismo, diferenciándolo del antisemitismo, articulando la enseñanza de la Iglesia sobre la antigua alianza y afirmando que la Iglesia es el nuevo Israel. Por ello, perdió su trabajo, sus ingresos y su seguro médico. Su segundo hijo nacerá muy pronto. ¿Y creen ustedes que a estos obispos les importa un comino? Nada. Ya hice un programa sobre el peligro de ser católico en este tiempo. Luego, como si esto fuera poco, el Vaticano acaba de igualar el Ramadán con la Cuaresma y da un mensaje a los musulmanes. Esto es, si ustedes no lo ven, es decir, si todavía están preguntándose, y como mucha gente se escucha que dice, no, pero hay que obedecer al Papa, él es el Papa, y un muchacho que era muy inteligente, y eso es lo penoso, este muchacho en nuestra misión, él ganó varios concursos en Canadá, en Quebec, podía leerse todo un periódico de, 24 o más hojas, y le preguntaban dónde estaba algo sobre un tema, y él sabía en qué página y en qué número de columna y todo eso. Sí, tenía una memoria, pero inteligentísima, sabía la historia de la iglesia, las doctrinas, etc. Pero el momento de tomar una decisión sobre lo que estaba viviendo, él me salió con una respuesta que hasta ahora resuena en mis oídos, que decía, no, yo prefiero estar equivocado con el Papa que estar en la verdad contra el Papa. Haciendo alusión a una frase que dijo Santa Catalina, pero hay que entender el contexto. Si es que estamos diciendo que una persona, sea el Papa o lo que sea, está en pecado de herejía, ¿cómo van a preferir ustedes estar en comunión con esa persona ya solo por el hecho de tener un título o de creer que tiene un título? Es grave. No podemos. Entonces, esta es la situación. Este hombre es inteligente, pero no sabio, no tiene la sabiduría. Porque la inteligencia uno lo puede desarrollar, pero la sabiduría viene de Dios. Entonces, si quieren pues, seguir en esa antiglesia, pues tendrán que igual celebrar ya el Ramadán. Y hoy, como es viernes, ellos ya no comen sino hasta a partir de las 6 de la tarde. Entonces, su primera comida debería ser después de las 6 de la tarde. Bienvenidos al nuevo Ramadán en la Iglesia Católica. Y perdonen el sarcasmo, pero esto me duele el corazón. Pero hay algo más que parece algo positivo ya de aquellos que están al menos abriendo los ojos, ya no se quedan en la línea. Hay una petición a los cardenales. Y la pregunta es, ¿no podemos considerar la posibilidad de que Francisco y León sean antipapas? Es que nadie lo ha considerado. No hablan. Ustedes han escuchado la intervención del cardenal Müller, del cardenal, hay dos Müller y Müller de Alemania. Yo tengo problema con los alemanes, créanme, de toda la historia de ellos y lo que hacen, no tienen una visión clara. El cardenal Sara, recientemente. Hay una papolatría, pero que raya con ingenuidad. Este muchacho de Lifeside News, bueno, señor, un muchacho tiene 8 hijos y dijo que la mayoría tienen ya 20 años y rogaba obviamente a considerar lo que está haciendo esta antiglesia por la pérdida de fe de sus hijos. ¿Qué han hecho con la fe de mis hijos?, decía. Al menos John Henry Westen está hablando y le está preguntando al cardenal Sara, como yo igual preguntaría a los otros cardenales, a los que hicieron la dubia, que todavía hay 2 vivos. ¿Dónde han estado todos estos años? ¿Por qué ese silencio? ¿Miedo a qué tienen? ¿Han perdido el miedo a Cristo? ¿Dónde está yéndose la iglesia? ¿Dónde están yéndose los fieles? Nos están dejando, a muchos, no a todos obviamente, sin piso, sin fe, sin sacramentos, porque no vamos a ser cómplices de esta antiiglesia. Y esto cuesta, obviamente, cuesta el tener que recibirle al Señor, ya no diariamente, sino tal vez 1 o 2 veces al año. Dudar de los sacramentos, dudar de todo lo que dicen y hacen.
Pero es parte, obviamente, de este proceso, pero no todos lo entienden, porque prefieren, según ellos, sentimentalmente, ir a la parroquia, a la misma parroquia, hacer lo mismo, a escuchar lo mismo, a ser parte de todos esos sacrilegios, porque es que es el Padrecito, es que es el Papa, es que es problema de él. Dios les juzgará a ellos, no a mí. Él sabe mi corazón. ¿Hasta cuándo? Pues al menos ya están pidiendo. Y les recomiendo lean este artículo, ya que hay una petición al menos. Oremos a Dios para que estos cardenales, cuyos gorrito rojo les debe decir algo, ya que lo tienen ahí porque han ofrecido dar su vida por Cristo, que deben pastorear a los fieles. El anticristo está en el medio y no dicen nada, y sacan unas excusas y unas opiniones, no sé cómo llamarles, doctrinales, de que a pesar de toda la podredumbre que se está viviendo con esto de la ramera que se ha ingresado en la iglesia, hay que aceptar, hay que obedecer. Pues no hay que obedecer, no podemos aceptar. Está en juego mi vida eterna, y si esto no es importante para mí, pues ¿qué puede ser más importante? Entonces, ¿no es esto un sistema acaso que está llevando a una apostasía más marcada y ahora selectiva? Todos, me temo, que se consideran católicos, que será la gran mayoría de personas, seguirán este camino. Serán marcados y seleccionados de entre todo el rebaño. Si no lo sabían, bienvenidos de su viaje a la Luna, como ahora ya se puede viajar a la Luna y a Marte, pues bienvenidos, porque parece que muchos han estado allá. Se acercan tiempos difíciles y grandes castigos sobre el mundo, porque de Dios nadie se burla. No pueden haber permitido todo lo que se ha permitido, la Pachamama, Lutero en el Vaticano, todos los sacrilegios, haber abierto la puerta a Sodoma y haberle hecho con una autoridad papal, con apoyo y no sé cómo llamarlo en español, de la aprobación de cardenales y obispos y sacerdotes, abrieron la puerta al demonio. En el mismo Vaticano, donde están los restos de San Pedro, y todo lo que ahora dicen a diestra y siniestra, y quitarle las prerrogativas a la Santa Madre de Dios, no creen que Dios va a castigar al mundo, pues si no lo creen, lo tendrán que vivir. Y habrá que enfatizar que lo que se ha corrompido no es la Iglesia, sino la ramera que hoy ataca y persigue a la esposa santa de Cristo. Aquella iglesia que huye al desierto, aquella que está escondido ahora en las catacumbas. Ante esta herejía, apostasía, mentira, manipulación existente, no puedo menos en mi breve comentario este día sobre lo que está sufriendo la Iglesia, relacionarlas con lo que dice la Sagrada Escritura, especialmente con las palabras de Jesucristo, con la de los apóstoles, con la de los santos padres de la Iglesia, y finalmente con varios mensajes de la Santísima Virgen en sus diversas apariciones, Akita, Fátima, La Saled, y también con varias de las profecías privadas de bastantes almas santas. Y como veremos, todo esto concuerda entre sí en lo referente a los últimos tiempos y a los castigos que se van avecinando sobre el mundo. Pero ya la mayoría no cree, la mayoría de sacerdotes y obispos rechaza todo esto. Nada de Fátima, nada de Akita, nada de La Saled. ¿Dónde estamos? La Iglesia ha perdido su visión profética, su visión sobrenatural. No somos una ONG. No ha puesto Dios ahí para que arreglemos el clima, ni los eventos sociales, ni las catástrofes de la Tercera Guerra Mundial. La misión sagrada, primaria e importante de la jerarquía de los sacerdotes es la salvación de las almas. No hay nada más. Estos hechos que estamos viviendo nos deben motivar a vivir sobre aviso, a estar muy preparados. Pero obviamente esto lo veremos en detalle en una segunda parte del programa. Por hoy les invito a quedarnos con las palabras de San Pablo. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, desnaturalizados, desleales, calumniadores,
disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán muchos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a la doctrina diabólica. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1-2. Pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades y en conformidad con sus propias pasiones, acumularán para sí maestros con deseo de que sean halagados sus oídos y apartarán estos de la verdad. Nos están apartando de la verdad. No lo permitan. Regresen a la tradición. Regresen a ser católicos. La invitación de este canal, lo saben ustedes y lo he repetido, no es hacer ni creernos parte de ningún remanente. Pero sí objetivamente sabemos, como lo dice el Señor en la Sagrada Escritura y a través de los santos y padres de la Iglesia, que solo los santos verán a Dios. Nuestro fin es ser santo y obviamente esa iglesia profetizada en el libro del Apocalipsis, esa iglesia que lo profetizaron igual varios santos, incluso Benedicto XVI lo dijo cuando aún era cardenal, de que la verdadera iglesia estará en las catacumbas, estará en el desierto y serán muy pocos. Así que sin miedo preparémonos. No somos parte del remanente, queremos ser. Objetivamente hay que serlo, porque solo ese remanente, ese poco rebaño, que obviamente sigue las enseñanzas de Cristo, sigue la tradición, sigue el magisterio verdadero, sigue la Sagrada Escritura, ahí está la iglesia. No en los templos, ni en el Vaticano, ni en las parroquias. Está donde está Cristo, donde es venerado, donde es alabado, donde es adorado, como Él nos ha enseñado que quiere serlo. Vivir en el amor, en la radicalidad de su catolicismo. Hay que ser católico, sin miedo, porque ahora nos están condenando es por ser católicos. Recuerden, hace unos 4 ya años, igual a mí me sacaron de la misión. ¿Cuál fue el problema que tuvieron conmigo? Fue simplemente, llanamente, como lo dijeron, que ya no estábamos en la misma página, porque el movimiento de ser un movimiento tradicional, que no tradicionalistas, con la misa diaria de siempre, con buena formación, vendieron todo eso para que su filosofía del crédito social sea aceptado por obispos paganos, obispos no católicos. Y claro, se les abrieron la puerta al Vaticano, se les abrió la puerta de todo Canadá. Qué pena, pero bueno, al menos lo tengo grabado. No sé hasta dónde me escucharon. Si alguien me puede dar una clave para saber hasta qué momento me escucharon. En resumen, todo lo que había invitado a ustedes es, les comentaba de que así como sacerdotes están siendo cortados la cabeza, animarles a ellos a que no se debilicen, no tengan miedo. Nosotros, les decía, nos cortaron la cabeza igual en Canadá, cuando me pidieron que ponga un artículo en la revista, que la revista circulaba a nivel mundial en todos los países de habla hispana, sobre Francisco, que él había consagrado ya finalmente la iglesia y el mundo al Inmaculado Corazón de María. Algo que era mentira, es mentira. Entonces, como no lo hice y escribí un artículo sobre la obediencia, de acuerdo a los santos padres de la iglesia, al magisterio, etc., pues me dijeron en una carta que ya no estábamos en la misma página. Y de hecho ya no estábamos, porque la misión que nació en 1917, justo por Fátima, que hizo un gran bien en Canadá, miles de familias numerosas hicieron parte de este apostolado, y se sabe que gracias a estos católicos formados, particularmente de la provincia de Quebec, el 97% eran católicos, lograron que el gobierno de Canadá ceda ante las peticiones de estas familias católicas y den a los canadienses lo que ningún mundo ha tenido, ningún país.
Nosotros tenemos, si no tenemos trabajo, nos pagan, obviamente hasta que encontremos trabajo, pero nos pagan el 75% de nuestro sueldo. Las madres que tienen hijos les pagan un bono hasta la mayoría de edad de los hijos, las escuelas gratuitas, los servicios médicos gratuitos, transporte de escuelas gratuito, la educación fabulosa. Es decir, todo esto no fue porque el gobierno de turno quiso dar a los canadienses, no, fue un logro de estas familias canadienses en Quebec, mayoritariamente de origen francés. Todo nuestro movimiento tenía miles de familias. Cuando yo ingresé al movimiento, me asombraba, familias de 12 hijos mínimos, la misa tradicional, que para mí era la primera vez que me encontraba con esta misa. Digo, qué raro, pero me impresionó la sacralidad, los cantos, la gente, la amabilidad de las personas, de las familias, su vivencia como católicos, su bienvenida, cómo nos trataron, como que éramos hermanos y nos habían visto, mejor dicho, desde siempre. Lo que obviamente me convenció y nos unimos a la misión. Pero ellos, obviamente, cuando tuvieron una lucha de más de 50 años en Canadá contra la misma iglesia, y con ayuda de algunos obispos que recomendaban que nos mantengamos en la iglesia, pero no dentro de la iglesia para hacer esta lucha, pues seguíamos en la batalla, pero sin que estemos aprobados por ningún obispo de ningún país. Dicen que no se escucha nada. ¿Escuchan ahora? Pues entonces les decía que toda esta lucha, obviamente que hemos mantenido en la misión, se fue abajo por el mismo hecho de que el habernos abierto al mundo, nosotros teníamos y todavía tenemos obviamente una filosofía que la iglesia lo llama la filosofía de la asociación, para ayudar a comunidades, a personas a que vivan su fe en un mundo que empuja hacia la apostasía. Y teníamos un sistema económico realizado por economistas muy buenos de Suiza, de Canadá, etcétera, que ayudaban a la gente a separarse del sistema y a vivir con la dignidad de hijos de Dios. Entonces, claro, esto tenía que ver con la misma corrupción que había en la iglesia. Entonces, cuando denunciábamos, pues era natural que la iglesia no nos iba a aceptar. Pero cuando empieza a haber una aceptación de parte de un cardenal de Costa de Marfil, que nos llevó incluso al Vaticano, abrieron las puertas. Este cardenal morenito, negrito del dicasterio para la doctrina social, no se me viene el nombre en este momento, pero él fue que impidió que nosotros lográramos entrar al Vaticano. Pero bueno, África se abrió. Varios países en el África aceptaron esto, pero ¿cuál fue el problema? Que llegaron muchos obispos y sacerdotes del África y que ya no tenían estudios de teología ni filosofía tomista y no sabrían celebrar la misa en latín. Entonces, de alguna manera, aceptaron nuestra filosofía, pero el movimiento tuvo que tomar la decisión de vender a Cristo, lo digo literalmente, para que acepten nuestra propuesta económica, que obviamente iba a ayudar a la iglesia del mundo, pero no era vendiéndole a Cristo. Entonces, de esa manera, en la casa donde nosotros recibíamos a miles de familias y de sacerdotes y de obispos, literalmente cientos de ellos, tenemos una casa donde había unas 250 habitaciones para hombres, unas 100 para mujeres, y no nos daba abasto. Teníamos que pedir ayuda a los monasterios cercanos, ahí donde estábamos, en Rougemont, en la provincia de Quebec, para acoger a más gente. Así venía la gente a la misión, por la misa tradicional, por la formación. Pero los directores prefirieron, desafortunadamente los que continuaron esta misión después de muertos varios que eran muy buenos, vender a Cristo. Aceptaron desmantelar todos nuestros altares para hacerlos novos ordo, enviaron todas las vestimentas sagradas al África. Yo logré enterarme una vez que le vi a alguien empacando la ropa sagrada en un contenedor, que iba a un contenedor, le pedí para que me dé para Ecuador. Así logré salvar algo para la misión en Ecuador. Y obviamente ya me di cuenta que ellos tomaron la opción hacia la antiiglesia. Y de tal manera me dijeron que ya no estábamos en la misma página. No quise hacer ese artículo sobre Francisco que consagró el mundo a Fátima, que no fue verdad.
y además ya vieron mi posición en la misa de siempre y nos cortaron la cabeza. Pero bueno, como digo, el Señor permitió que nos dejen en un país que no habíamos pensado, pero Él nunca nos ha abandonado. Estamos, obviamente, en los planes de Dios. Día a día Él nos va guiando, no nos falta nada, económicamente no nos falta nada, por eso a veces pedimos ayuda en el canal esporádicamente, que cuando necesitamos, no siempre. Gracias a Dios hay personas que hacen caridad con esta misión y seguimos. Entonces eso quiero motivar a los sacerdotes que no tengan miedo. Yo también di 23 años de mi vida con mi esposa. Yo tengo una esposa a quien mantener. Y tuve en algún momento miedo porque dije, si me quedo sin trabajo, sin nada, nunca me pagaron nada en la misión. Lo único que yo pedía es que nos paguen los pasajes del país a donde íbamos y que nos den para alimentación nada más. Porque desafortunadamente en los países hispanos la gran mayoría no sabe aún hacer caridad. Caridad, punto. Ni a la iglesia ni a los misioneros. Entonces yo sabía, en las reuniones que habían cientos, 200 de gente, por ejemplo en Miami, en varias partes, nos alimentaban, sí, gracias a Dios, nos daban un lugar donde dormir, pero muy poca gente realmente decía, mira Carlos, para la misión te ayudo. Era diferente, era lo contrario cuando íbamos a comunidades polacas. Me acuerdo, y esto lo cuento como una anécdota, hubo un señor que después de la charla vino a mí, un polaco, y me dijo, Carlos, te doy para unos helados. Sé que ustedes no son tanto de vida social, pero te doy para unos helados. Le digo, Dios le pague. Cuando miré era un billete de $100. Es decir, en los polacos había esa caridad. Pero tenía yo ese temor y justo me salió un trabajo muy bien remunerado y yo hablé con la dirección, le dijo, miren, tengo un trabajo y tengo una esposa que mantener. Ayúdenme al menos con los pasajes y con la comida donde vamos y continuamos con la misión. Aceptaron, pero ya no los nuevos directores. Por eso que nos dejaron varados en la situación. Que digo, no me arrepiento, ¿no? Dios tiene su plan, maravillosamente para algo nos dejó en este país. Seguimos en la misión, la gente nos sigue apoyando y cuando no, pues tenemos que solicitar y Dios no se deja ganar en caridad. Así que por eso digo, apoyen a los sacerdotes, que no tengan miedo. Hay un cierto temor, obviamente, porque igual yo ya no podía trabajar, mandé currículums y créanme que el último currículum que mandé, es decir, la hoja de vida a un instituto en Canadá, en Ontario, y yo tenía todo para ser director de las misiones sociales en la iglesia en la Arquidiócesis de Toronto. Pasé todas las fases, mi currículum estaba de película, como dijeron, pero no pasé la última entrevista. Cuando me entrevistaron sobre la situación moral de las parejas del mismo sexo, de todas las cosas que ustedes ya saben, sodomíticas, y yo di mi posición de la iglesia, pues hasta ahí se acabó ya mi proceso de contratación. Pero Dios sabe por qué lo hizo. No permitió que tenga ese trabajo, bendito sea Dios. Seguimos en la misión. Entonces ahí les animo a que vivan la radicalidad de su fe, no tengan miedo. Además nos vamos a quedar sin nada. Dios va a permitir que solo nos quedemos con la fe. Así que adelante. Voy a editar el video para que tengan todo el material y 1000 disculpas, pero obviamente sabemos quién está detrás de esto, que no quieren que este mensaje llegue. Todo lo que hemos visto esta mañana lo pueden corroborar en las noticias. Manténgase en oración, en formación. Oren por nosotros, que igual nosotros oramos por ustedes. Justamente hoy día viernes de témporas, se pide mucho al final de las laudes. En el Kyrie eleison pedimos por nuestros benefactores. Así que estamos unidos en oración. Que Dios les bendiga. Adelante y sigan con este camino en el cual Dios les ha puesto. Bendito sea y alabado sea siempre Jesucristo y su Santísima Madre, corredentora y medianera de todas las gracias. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Así es, aquí nos dice un hermano, creo que el cardenal Xar acaba de decir que la FFSPX están en un error. Así es, yo coloqué en el canal de Telegram una carta abierta que hizo John Henry Westen. Me parece maravillosa. No voy a repetir, ya lo coloqué en el canal. Si no, vayan allá a Lifeside News, busquen carta abierta de John Henry al cardenal Sara. Muy bien descrita. Y como les dije en este programa, ¿dónde están los cardenales? Parecen que les han dado un viaje a la luna, no se les ve,
y lo único que llaman es a la obediencia que al error, al pecado, no podemos, lo siento. Que Dios les perdone. Pero oramos por ustedes para que ya lleven a cabo la misión para la cual fueron electos cardenales, a dar la vida por Cristo y por su grey, no a obedecer a los laicos, sino a dar la vida por la Iglesia. Esperamos, porque ese silencio vuestro es ensordecedor, lastima el corazón nuestro. Nos han dejado, obviamente, a que el lobo deshaga a la Iglesia. Lo está haciendo, y con el permiso vuestro. Que Dios les perdone, insisto, y que les dé la gracia de ser lo que tienen que ser, cardenales, obispos y sacerdotes de Cristo. Que Dios les bendiga. Una muy buena noche.